Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Con el reciente anuncio de Dulceida de que junto con su pareja van a ser madres, pues bueno, he vuelto a leer bastante, hablar sobre, el negocio un poco en torno a las familias en el mundo influencer. Si os fijáis, casi todos los perfiles clásicos dentro del mundo influencer, casi todas las influencers más veteranas, la mayoría, ahora mismo giran gran parte de su contenido en torno a la maternidad y, a sus hijos y a la familia. El caso más claro de esto, al final es Merdelis, pero sí que es verdad que yo Merdelis la saco un poco de esto porque, su contenido siempre fue un poco en torno a ello. Es decir, siempre fue una influencer que al final era del ámbito familiar, del ámbito maternidad. Es verdad que tras 8 hijos te das cuenta de que claramente su contenido gira muy en torno a esto y que sin ellos, estaría un poco coja la cuenta, ¿no? Pero al final nació como parte de esto. Sí que es verdad también que, no se ha cortado nada en que esto quede claro, porque, por ejemplo, de su último parto llegó a subir un vídeo. O sea, llegó a intentar monetizar o a intentar crear contenido a través de su parto. Y viendo un poco sus redes, por ejemplo, hay bastante diferencia, en torno a 7 veces más entre las fotos en las que sale sola y en las fotos en las que sale con sus hijos. 7 veces más de likes, de engagement en general. Y hablando de estas influencias clásicas, salen muchos nombres. Sale, por ejemplo, María Pombo, sale Paula Echeverría. Y María Pombo, por ejemplo, hemos visto también como en la familia ya es parte del engranaje en el mismo documental. Que, hay en torno a su vida. Más bien de su vida, a su momento actual, porque, al final no es un documental hablando de ella desde pequeña ni nada de esto. Y, es un poco la nueva, iba a decir ola de contenido, pero no es la nueva ola de contenido, sino es como la última ola a la que agarrarse cuando eres creadora. Y, vienen los TikTokers, viene talento más joven, vienen nuevos creadores, tu audiencia igual ya está más cansada o más agotada de tu contenido, como lo queramos llamar, y entonces se vienen demandando o se vienen necesitando nuevos contenidos. Y al final casi todos los creadores acaban llegando a este punto. Este punto es un poco... Primero es la primera parte. Normalmente, si la influencer o el influencer, sobre todo más en el mundo de las creadoras, es soltera, pues viene la parte del amor. Es un poco el nuevo contenido, un poco que gira en torno a eso. Y ya una vez que se agota esto, algunos creadores han sacado la parte de ruptura. Pues si no hay ruptura, el paso siguiente es un poco la maternidad, la familia, etcétera, etcétera. Y claro, esto choca un poco con estas corrientes en las que hablan de no exponer a los hijos, de no exponer menores de edad, de no monetizar contenido con ellos, de no hacer colaboraciones en las que los niños están trabajando, digamos, porque al final están grabando los vídeos y toda esta temática que, hace tiempo he querido traer, lo que pasa que al final, por diferentes asuntos no fue posible, a una experta en este tema, para un poco hablarlo en el podcast.
en las entrevistas de los viernes, pero bueno, lo sigo teniendo pendiente y sigo queriendo hacerlo al final porque me parece muy, muy interesante. Y bueno, pues otro caso muy claro ha sido el de Chiara Ferragni, que hemos hablado de ella con toda la polémica en el podcast, y en la misma polémica hablábamos de cómo empezó a subir contenido, sobre todo súper familiar, a raíz de la polémica, que hablamos un poco de sobre todo eso, de cómo salpicaba a sus hijos todo esto, cómo su marido pasó de no aparecer, porque igual no quería que le salpicara, luego, bueno, vimos que tenían problemas, han roto, etcétera, etcétera, pero cómo parecía que los adultos no querían aparecer precisamente por no verse salpicados por lo que había hecho Chiara, y los hijos, pues bueno, al final no les quedaba otra que aparecer, porque bueno, no tienen ese poder de decisión. Y bueno, también lo hemos hablado anteriores veces en el podcast, como en el caso de un episodio en el que dedicamos a hablar un poco de por qué al final normalmente la mayoría de influencers no conocemos a la familia, no conocemos a los primos, ni a los hermanos, ni a veces incluso a los maridos los exponen poco, pero sin embargo los hijos y las mascotas, que son los dos únicos parte de la familia que no pueden elegir salir o no, casi siempre los conocemos y muy pocos perfiles no muestran a sus hijos. Y bueno, pues en este caso la reflexión de Dulceida era eso. Yo además escribí un artículo en LinkedIn y voy a hablar en otro podcast, bueno, un poco del tema de Dulceida, de cómo he visto que se desgastaban sus números y cómo al anunciar su maternidad otra vez se han disparado y ha roto literalmente Instagram con unos números bestiales. Y bueno, pues era una influencer que sí, se veía como su contenido se había estancado. Lo hablaré en otro episodio esto. No sé si antes o después de que salga este, pero bueno, si no lo veis, tarde o temprano saldrá. Y bueno, pues al final es sorprendente porque es eso. Son unos números que estaban estancados. Hace 4 años tenía mejores números que ahora. Un contenido que ya no tenía nada que aportar para mi gusto. O sea, tú veías las fotos de hace 4 años y las de ahora y no sabrías diferenciarlas. O sea, es básicamente el mismo contenido 4 años después. No hay una evolución en el contenido y por tanto los números pues van cayendo porque al final vivimos en unas redes sociales muy competidas y en las que demandan cada vez más. Y bueno, pues como la maternidad y solo anunciarla ya ha roto internet y ya vuelven a crecer los números. Y entonces, pues bueno, vemos como es un poco lo que acaban demandando las redes sociales. Y como a partir de ahora, pues todo ese embarazo, cuando nazca la criatura, etcétera, etcétera, pues irá un poco girando en torno a todo esto. Y bueno, pues veremos cómo lo hace ella, si expone si expone o no expone a su hijo o hija, si hace colaboraciones en torno a esto, etcétera, etcétera. Todo esto lo veremos, pero es como la última ola de contenido para influencers que llevan muchos años y ven como sus números poco a poco van bajando. Su audiencia también evoluciona, crece, también tiene familia, tiene hijos, y entonces es como un poco el giro final que tienes que dar si quieres seguir un poco en esta rueda. Porque si tu vida, por ejemplo, no encaja con la de tu audiencia, porque tu audiencia evoluciona o crece, madura, etcétera, etcétera, y tú no, por lo que sea, porque no has encontrado pareja o porque no quieres tener hijos o por lo que sea, pues intentar encajar con otras generaciones que serán más jóvenes y entonces tendrán una vida más similar a la tuya sin tantos compromisos, pues no va a ser fácil porque ahí va a estar más competido, va a haber creadores mucho más jóvenes, más frescos. Entonces, bueno, es un poco la forma también de acompañar a tu audiencia. No es del todo... Tiene cierto sentido, o sea, al final no estamos hablando de una mala práctica, no es una mala práctica, pero es curioso y curioso ver cómo es un negocio al final para los influencers, para la parte de la familia y bueno, pues como también un poco el morbo de la audiencia, de bueno, interesa mucho ese tema. Yo he hablado con influencers que dicen que no exponen a sus hijos y que la gente se lo pide, se lo demanda. Entonces esto también me parece sorprendente y me parece curioso cómo al final nosotros mismos demandamos este tipo de contenido. Me gustaría muchas veces saber las razones de esto. Y bueno, pues lo dicho, Dulceida Roto Internet es una de las creadoras más conocidas en este país, y si no es top 1, es top 5 mínimo, y bueno, pues sus números habían bajado, que no supongo sus ingresos, porque siempre ha sabido muy bien invertir y ha montado una agencia, tiene unos premios y bueno, siempre ha sabido muy bien llevar su carrera profesional, pero su carrera como creadora, como influencer, sí que había bajado en cuanto a números.
y pues este giro supongo que le va a venir muy, muy bien. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!